Hola, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Vanessa Ocampo, soy médica reumatóloga de la Fundación Valle del Lili. Estoy acompañada del doctor Alex Echeverry, también reumatólogo de la Fundación Valle del Lili. Y hoy estamos para hablarles de artritis reumatoide. Esto a propósito de una celebración o una conmemoración reciente que es el Día Mundial de la Artritis Reumatoide. Se celebró hace poquito, el 12 de octubre, y también se celebra ese día o se conmemora a pacientes que sufren otras enfermedades reumáticas. Estas fechas son importantes porque no solo son para conmemorar o reconocer que hay pacientes con estas patologías, sino también para crear conciencia y sensibilizar a pacientes que tal vez todavía no tengan el diagnóstico o no tengan un seguimiento o un tratamiento oportuno. ¿Por qué es importante que hablemos de artritis reumatoide? Sobre todo para nosotros, digamos, en el mundo de la reumatología, es importante porque es la patología o la enfermedad reumatológica sistémica, la enfermedad autoinmune sistémica más común en el mundo. Es más o menos, está presente más o menos entre el 0,5 al 1% de la población general. Es una enfermedad relativamente frecuente. Se cree que hay más de 20 millones de personas en el mundo que la padecen. Aquí en Colombia, hace unos años empezó a hacer un registro más juicioso de esta enfermedad a través de una cuenta que se llama la cuenta de alto costo, y se sabe que ya son más de 100.000 pacientes que están documentados muy claramente como pacientes con artritis reumatoide en Colombia, ¿no? Correcto. Entonces, eso hace que sea pues supremamente importante que hablemos de ella y que tratemos de ubicar más o menos qué pacientes están en riesgo de padecer la enfermedad o en quienes podemos esperarla con más frecuencia. Entonces, sobre eso hablemos un poquito, Alex. Cuéntanos entonces como qué pacientes tienen mayor riesgo de padecer artritis reumatoide. Como la gran mayoría de enfermedades reumatológicas, la población femenina es más frecuentemente afectada. De hecho, se calcula que aproximadamente pueden haber 4 o 5 mujeres por cada hombre afectado con este diagnóstico de artritis reumatoide. Ese es un factor de riesgo, ser mujer. Sí. También hay algunas poblaciones endémicas donde la enfermedad es muy frecuente. Eso está muy descrito en ciertos amerindios en Estados Unidos, donde hay un grupo poblacional con una frecuencia muy alta de este tipo de diagnóstico autoinmune. Hay factores de riesgo también ambientales, como el tabaquismo. De hecho, el tabaquismo es el factor de riesgo ambiental más asociado a la artritis reumatoide. De hecho, por eso es muy importante, si un paciente padece esta enfermedad y fuma, pueda retirar pues el hábito tabáquico. Si no fuma, pues obviamente que no empiece a fumar durante el transcurso de la enfermedad, porque el cigarrillo, el humo del cigarrillo se ha asociado a procesos desde el punto de vista inmunológicos, también a menor efectividad de medicamentos y a una enfermedad de mal control. Hay otros factores genéticos que es muy común en todos estos diagnósticos reumatológicos. Hay ciertas secuencias o genes o polimorfismo de genes que aumentan la probabilidad de que un paciente tenga artritis reumatoide, en el sentido pues de que porte 1, 2 o más genes de riesgo. No sé, Vanessa, si deseas contarnos cómo se manifiestan estos pacientes con artritis reumatoide desde el punto de vista articular. Listo, entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta entonces es el paciente que está mencionando Alex, que es el que tiene más riesgo de padecer la artritis reumatoide. Entonces consideremos que lo más común va a ser que veamos a una mujer con esta enfermedad. Lo segundo es en qué edad más o menos esperamos que ocurra la artritis reumatoide. Más o menos el promedio está entre los 60 y los 64 años en el mundo, y en algunos estudios colombianos parece ser que la edad es un poquito mayor, más cerca de los 70 años. Sin embargo, es importante que ustedes como pacientes sepan que esta patología se puede presentar prácticamente en cualquier edad. Incluso hay pacientes pediátricos con diferentes tipos de artritis, y es importante que si se presentan los síntomas de los que vamos a hablar, consulten a tiempo a reumatología. Entonces consideremos eso, una paciente mujer alrededor de los 60 años. Las presentaciones pueden ser muy variadas. La artritis reumatoide es una enfermedad muy heterogénea, así que no puede que hayan diferencias entre una paciente y otra que estemos atendiendo con la misma patología. Puede que haya una que se presenta con síntomas muy severos y muy intensos, y otra que se presente con síntomas más leves o más sutiles o de difícil diagnóstico.
Es importante que consideremos además que la artritis es una inflamación de las articulaciones, digamos, como el nombre lo describe, digamos, es como si se limitara a la articulación, pero realmente no. Esta es una enfermedad sistémica que no solo afecta a las articulaciones, sino que también puede dar unas manifestaciones que se llaman extraarticulares. Como vamos a hablar, puede comprometer pues realmente casi que todo el cuerpo, ¿no? Cuando se presenta con el dolor articular, típicamente es un dolor que nosotros llamamos inflamatorio. ¿Eso qué significa? Es un dolor que se presenta prácticamente desde que usted se levanta. Un dolor articular que aparece incluso si usted no está haciendo ningún oficio, ninguna tarea, ninguna actividad repetitiva, el dolor puede que ya se esté presentando. Lo otro que es típico en los dolores inflamatorios es que aunque usted descanse, repose, deje de hacer una actividad que tal vez pueda haber exacerbado el dolor no se le mejora con el reposo. Otra característica de los dolores inflamatorios es que usted puede ver, por ejemplo, en la piel o en las articulaciones, que hay hinchazón, que la piel se pone roja, caliente, por ejemplo, en los dedos, ¿no?, de la mano, que se pueden ver hinchados, no necesariamente toda la mano hinchada, pero sí que hayan limitadas a algunas articulaciones, algunos puntos focales como de inflamación. Entonces esos son signos de alarma, por ejemplo, para consultar pronto a reumatología, porque hay que estudiar ese dolor inflamatorio. Típicamente la artritis tiende a comprometer primero articulaciones pequeñas, como las que estoy describiendo, que son las manos, pero hay articulaciones un poco más grandes que pueden estar comprometidas. Entonces podemos ver pacientes que tienen dolor en las manos, dolor en los pies, en los tobillos, en las muñecas, y de ahí hacia articulaciones más grandes como los hombros, los codos, las rodillas. Es más raro que una artritis reumatoide se les manifieste con dolor articular o dolor, digamos, en la columna, un dolor más central, es un poco más raro. Sin embargo, hay casos de compromiso, sobre todo de la columna cervical, por artritis reumatoide. Que tiende a ser algo severo, ¿no? Sí, como decía Vanessa, articulaciones pequeñas, entonces siempre vamos a estar en la ubicación topográfica de los dolores. Los más frecuentes son las articulaciones, como bien lo mencionó Vanessa, las metacarpofalángicas, que son estas, los nudillos, las interfalángicas proximales y las muñecas. Y en los pies, pues las articulaciones metatarsofalancas, como articulación más frecuentemente afectada en los pies. Si uno tiene una mujer joven o en el rango de edad, pues entre los 40, 50, 60 años, con un dolor inflamatorio, que eso fueron las características que nos explicó la doctora, y tiene este tipo de distribución, la probabilidad más certera, por decirlo, en impresión diagnóstica sería una artritis reumatoide. Así es. Pero tenemos que dejar muy claro, como lo dijo Vanessa, que la artritis reumatoide no es una enfermedad solo de las articulaciones. Compromete e inflama potencialmente cualquier órgano o tejido del cuerpo. Entonces, no sé, Vanessa, si nos quieras contar como que otras manifestaciones extraarticulares podemos ver en un paciente con artritis reumatoide. Bueno, como estábamos hablando, entonces, fuera de las articulaciones podemos ver compromiso a nivel de la piel, es, digamos, un poco más atípico, más raro, pero pueden darse algunas manifestaciones como las vasculitis, que son lesiones como púrpuras que se presentan en la piel. A nivel, por ejemplo, facial, en la cara, podemos tener alteraciones en los ojos, podemos tener una inflamación de los ojos que se llama la escleritis, que tiende a poner el ojo rojo. Pueden o no haber dolor o alteraciones visuales, aunque eso es más raro. Lo más típico es que el ojo se ponga rojo. Un paciente con sospecha de artritis que tiene ojo rojo debe consultar a urgencias, debe ser valorado por un oftalmólogo. Si tiene, por ejemplo, una disminución muy aguda de su capacidad visual, también debe consultar, porque pueden haber complicaciones relacionadas con la artritis. Otras manifestaciones menos frecuentes, pero también importantes, y sobre todo que nos habla mucho del pronóstico y de la agresividad de la enfermedad, las manifestaciones pulmonares, ¿no? Hay enfermedad pulmonar, se llama intersticial, hay una inflamación de diferentes, digamos, como estructuras del pulmón, y es una razón también para dar un tratamiento agresivo y oportuno a los pacientes, porque pueden haber muchos síntomas y digamos un criterio de gravedad de esa artritis. Ese tipo de manifestación pulmonar también se asocia a morbilidad y mortalidad. Sí, correcto. Los pacientes con artritis reumatoide también tienen un aumento del riesgo cardiovascular, que es una cosa súper importante, porque a largo plazo pueden haber complicaciones cardiovasculares, como las hay en, digamos, la mayoría
de pacientes que tienen mortalidad en las enfermedades inmunológicas terminan, digamos, en esta situación porque las enfermedades cardiovasculares siguen siendo pues la primera causa de muerte en el mundo y también en las enfermedades reumatológicas, no todas, pero digamos en la mayoría. Entonces es importante que estos pacientes tengan un adecuado control del colesterol, de su glicemia, si hay un trastorno metabólico como una diabetes de base tenga un tratamiento, hipertensión, su riesgo de infarto y otras condiciones cardiovasculares es más alto. También hay manifestaciones cutáneas fuera de lo que mencionaba Vanessa, se llaman nódulos reumatoides. Y dentro de la piel podría ser la manifestación extraarticular más frecuente. Son lesiones nodulares, como su nombre lo indica, como bolas que se ubican debajo de la piel subdérmica. Usualmente tienen cierta distribución, como los codos, los mismos nudillos. Y estas lesiones nodulares pues, requieren también un tipo de intervención para disminuir, porque pueden estar en superficies de movimientos tendinosos, pueden llevar a ruptura de tendones, entre otras. Pero no solo vamos a encontrar nódulos reumatoides en la piel, sino que también pueden estar en otros órganos, incluso en el cerebro, hay casos reportados, en el pulmón y en otros tejidos pueden haber esos nódulos reumatoides, que es una manifestación muy común. Lo otro desde el punto de vista cardiovascular es que también puede inflamar el corazón y las membranas que cubren el corazón, como es la telita que cubre el corazón, que se llama el pericardio, puede haber pericarditis, miocarditis, que es la inflamación propia pues, del tejido cardíaco. Hay otra cosa que es frecuente y es que cuando los pacientes llevan un tiempo con inflamación, por ejemplo si estamos hablando del nivel de las muñecas o de las manos, a veces se presenta con mayor frecuencia un síndrome de túnel carpiano. En este caso es súper importante que no solo se enfoque el manejo como el manejo habitual del síndrome de túnel carpiano, es una patología muy frecuente, no necesariamente en pacientes con artritis, sino en la población general, pacientes que hacen actividades repetitivas con las manos, por ejemplo. Ahí lo importante no es solo hacer el diagnóstico, sino dar un tratamiento adecuado de la artritis para poder controlar o disminuir los síntomas que se están asociando a ese síndrome de túnel carpiano, que termina, digamos, empeorándose o notando más los síntomas porque la artritis no esté controlada. Hay otras manifestaciones un poco más atípicas y más severas, que son por ejemplo los compromisos hematológicos, alteraciones en pruebas sanguíneas como en la hemoglobina o en el conteo de leucocitos de las células de las defensas, se pueden ver alterados. Esto es más raro, pero puede ocurrir y a veces se asocia a algunas complicaciones o inflamaciones, por ejemplo, con aumentos de tamaño del vaso. También son complicaciones que hablan de severidad de la enfermedad y ameritan siempre que sean valorados estos pacientes por reumatología. Otro tipo de órgano comprometido es el sistema nervioso, ¿no? Sí. Podemos tener tanto compromiso del sistema nervioso central, nos referimos pues al cerebro de la médula espinal, con inflamación, placas inflamatorias, y también podemos tener compromiso del sistema nervioso periférico, que ya son los nervios pues, que nos van a dar la sensibilidad, la fuerza para el movimiento pues, del músculo, etcétera. Ese es otro tipo de manifestación también que abarca cierta importancia desde el punto de vista de incapacidad o secuelas neuromusculares. Listo. Entonces, cuando ya nos consulta el paciente con estos síntomas, con este dolor articular inflamatorio, con esta sospecha de una artritis, ¿qué hacemos, Alex? ¿Cómo lo diagnosticamos? Siempre hay que tener en consideración que el diagnóstico es clínico, ¿no? Entonces, la clínica es lo que ya hemos mencionado, el dolor inflamatorio, pequeñas articulaciones, si hay o no manifestaciones extraarticulares, pues tenemos que estar sensibilizados como médicos en la búsqueda de estos compromisos extraarticulares, sería la parte clínica, y obviamente hay una parte paraclínica o de laboratorio que nos ayuda a confirmar o descartar pues, el diagnóstico de artritis reumatoide. Lo más frecuente que tenemos desde el punto de vista de la consulta del día a día son ciertos autoanticuerpos. Todos ustedes deben estar familiarizados como pacientes, por ejemplo el factor reumatoideo o los anticuerpos contra el péptido citrulinado cíclico. Sí. Son dos pruebas de apoyo diagnóstico que nos orientan desde el punto de vista de los criterios de clasificación que son aceptados internacionalmente para el diagnóstico de la artritis reumatoide. Entonces ustedes habrán escuchado en las consultas que el paciente tiene factor reumatoide positivo o péptido citrulinado positivo, hace referencia a eso, a unas pruebas del sistema inmune que llaman autoanticuerpos. También tenemos otro grupo de exámenes que son los reactantes de fase aguda. Dentro de ellos, los dos más comúnmente usados son la velocidad de eritrosedimentación y la proteína C reactiva, que nos da una idea si el paciente tiene inflamación desde el punto de vista sistémico
y nos sirve también para monitorizar la enfermedad e incluso para las escalas pues, de seguimiento de actividad articular. Lo otro son las imágenes. Sí. Dentro de ellos, la primera imagen que nosotros pedimos como reumatólogos, si ustedes lo han visto en la consulta, son las radiografías convencionales. Se hacen radiografía de manos, se hacen radiografía de pies, para mirar si hay algún daño en la estructura de la articulación. Las erosiones, ¿no? Sí. Dentro de ellos buscamos dos cosas grandes. Uno, como mencionaba Vanessa, son las erosiones, que es una pérdida de la continuidad de la línea de la cortical del hueso. Como un huequito, mejor dicho. Como si uno le dice, se mordió la articulación. ¿Por qué? Por la inflamación. Y lo otro es que los espacios articulares se vuelvan más estrechos por el mismo mecanismo de inflamación y daño articular, que es lo que llamamos nosotros pinzamiento. Fuera de la radiografía convencional, también tenemos un abanico de posibilidades adicionales en casos seleccionados, que son la ecografía articular o la resonancia magnética nuclear de las articulaciones, pero ya son casos más seleccionados, de pronto cuando hay dudas diagnósticas o en algunos centros se usa para orientar o modificar tanto subir o disminuir medicamentos, el paciente que esté en remisión o el paciente que esté en actividad articular, pueden ser de utilidad otros métodos diagnósticos. Correcto. Entonces, a partir, digamos, de esos criterios que usamos para hacer el diagnóstico de la artritis, consideramos en algunos casos que hay unos pacientes que tienen como unos factores de pronóstico más, digamos que el pronóstico de la enfermedad puede ser severo o que la enfermedad puede ser más agresiva y esto nos hace hacer algunos cambios en el tratamiento. Obviamente esto siempre se hace en la consulta con el reumatólogo y hablemos un poquito entonces de esos factores que estaba hablando ahora el doctor Alex, cuáles son los que más se relacionan con tener un mal pronóstico. Entonces, uno, las erosiones de las que estábamos hablando ahorita, ¿no? Sí. Es un factor que nos hace considerar que esta artritis es agresiva y que vamos deformante. Exacto, y que vamos a necesitar optimizar el tratamiento para prevenir que ocurran cosas como las que ocurrían hace muchos años, y era que el paciente ya llegaba con unas inflamaciones y unas deformidades muy severas que no tenían reversa. Ahora, si bien hay todavía pacientes que llegan con deformidades o que tienen artritis muy agresivas, intentamos, o digamos, una meta del tratamiento es que esto suceda lo menos posible. Correcto. Listo, entonces las erosiones una, o digamos otro factor. Sexo femenino. Sí. Como lo mencionamos en los primeros minutos de la charla, las mujeres son la población más frecuentemente afectada por esta enfermedad. Ser mujer está catalogado dentro de un factor de riesgo para una enfermedad agresiva. Sin embargo, hay algunas manifestaciones, por ejemplo la pulmonar, en la que ser hombre puede funcionar al contrario, ¿no? Puede tener mayor asociación. Otra asociación de factor de riesgo es que tenga los autoanticuerpos a títulos altos. Entonces, factor reumatoide alto y péptido citrulinado elevado. Esto es asociado con manifestaciones extraarticulares, ¿no? La presencia de títulos positivos a altos valores. Ojo con el factor reumatoide, porque es un examen por el que a veces nos consultan pacientes que llegan con el reporte positivo del factor reumatoide sin artritis y no tienen artritis, o el nivel del factor reumatoide es positivo por muy poquito, es un nivel como muy bajo, muy leve para pensar en artritis. Entonces ese es un criterio importante a considerar. Y en ese punto es muy importante, como dice la doctora Vanessa, es que no todo paciente que tenga factor reumatoide positivo tiene artritis reumatoide. Por eso les digo que el diagnóstico es clínico y todas estas pruebas son complementarias. No puedo detener el escenario de un paciente con factor reumatoide positivo sin artritis. De hecho, podría tener otro tipo de diagnóstico reumatológico o podría incluso no tener un diagnóstico reumatológico. Exacto, puede que no tenga artritis o no tenga ninguna enfermedad inmunológica, o que tenga otra enfermedad inmunológica, por ejemplo, como el síndrome seco, el síndrome de Sjögren, en el que más o menos el 30% de los pacientes pueden tener el factor reumatoide positivo y no es porque tengan artritis reumatoide como diagnóstico adicional. O también está el otro escenario, ¿no? Paciente que tiene artritis y tiene factor reumatoide negativo. También puede pasar que el examen les salga negativo, no descarta o no excluye por completo la artritis reumatoide, y por eso siempre vale la pena que consulten al reumatólogo para tener un adecuado enfoque con el resultado de ese examen. Siempre hay que verlo a la luz de los síntomas de la clínica del paciente. Otro factor de riesgo es que la enfermedad debute con mucha inflamación. O sea, ese paciente que tiene marcados cambios inflamatorios, los reactantes de fase aguda elevados,
los cambios radiográficos de muy temprano, y uno hace unas escalas que llaman de actividad de la enfermedad, que la que más frecuentemente se usan son una escala que llama el DAS-28 Sí. y sale a una alta puntuación. Ese paciente también tiene un factor de mal pronóstico. Otros son los pacientes a los que les empezamos el tratamiento y vemos que no hay una adecuada respuesta clínica de manera muy temprana, No que mejora. incluso colocamos antiinflamatorios más los tratamientos que usamos habitualmente para la artritis y vemos tempranamente que el paciente no responde en el sentido de que sigue con el dolor articular, sigue con la inflamación o los exámenes, los reactantes inflamatorios muy altos. Eso también se considera pues de mal pronóstico. Incluso al que le colocamos medicamentos esteroides, que ya vamos a hablar de eso, y que no vemos una mejoría y nos toca sostener dosis elevadas de ese tratamiento. Otro factor de riesgo está la parte genética que hemos Sí. mencionado. Hay un concepto que se llama el epítope compartido. Tener epítope compartido también es un factor de mal pronóstico para la enfermedad. Y, bueno, lo del tabaquismo, ¿no? Sí. No lo hablamos fumar, al comienzo. el tabaquismo también es un factor de mal pronóstico para el curso de la enfermedad. Creo que esos son como los Sí, principales, creo que estamos ¿no? ya con eso. Lamentablemente el estudio genético no No lo tenemos tenemos disponible para en nuestro hacerlo de país. rutina, pero sí es importante, por ejemplo, considerar pacientes o familiares en primer grado que padezcan artritis reumatoide o otras enfermedades autoinmunes, porque se ve que sí hay como una agregación, un aumento del riesgo de tener una enfermedad autoinmune si tu familiar de primer grado la padece. Correcto. Entonces, hemos hablado un poquito de generalidades, de dónde es más frecuente, de cuáles son los síntomas articulares y no articulares más frecuentes y los factores de riesgo. Entonces, no sé, Vanessa, si nos quieres contar de pronto para empezar el abordaje de tratamiento, las medidas no farmacológicas. Correcto, entonces se han hecho varios consensos para tratar de orientar el manejo de la artritis, ya que estamos hablando que esta es una enfermedad que se encuentra con una prevalencia importante alrededor del mundo. Entonces se sabe que una parte del tratamiento son los medicamentos y otra parte son las medidas que llamamos no farmacológicas. Esas medidas son importantes porque en gran medida dependen del paciente, de cambios, cosas que se puedan modificar dentro de su estilo de vida y que puedan ser representativas y mejorar el control de su enfermedad. Hay una cosa que ahora que recuerdo no mencionamos en los factores de riesgo y es la enfermedad periodontal, ¿no? Las Claro, caries. sí. Este es un factor que se puede controlar, por ejemplo, cuando empezamos, si no lo identificamos antes del diagnóstico, cuando empezamos el tratamiento, igual sigue siendo una consideración importante hacer un adecuado control de la enfermedad periodontal o caries recurrente. Sobre las medidas del estilo de vida, entonces recomendamos a los pacientes con artritis reumatoide hacer ejercicio. Antes se pensaba que el paciente con artritis tenía que quedarse quietico Se en atrofian reposo, los músculos. pero resulta que el reposo prolongado o la falta de actividad física termina antes generando problemas Más tendinosos, secuelas. dolores musculares y a la larga pueden ser más secuelas de la enfermedad. Así que el paciente con artritis reumatoide no se tiene que quedar quieto en reposo en una cama, todo lo contrario. A medida que se va controlando la enfermedad y esta, digamos, le permite hacer actividad física, se recomienda hacer actividad física regular, siguiendo pues las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Ojalá tenga ejercicio aeróbico y haya algo de resistencia, de fuercita también. Y una cosa muy importante es el control del peso, ¿no? Sí. Se sabe que la obesidad está relacionada con un aumento de sustancias inflamatorias que uno procuraría o quisiera que en los pacientes con enfermedades reumatológicas estén controladas. Entonces, la obesidad es un factor que se asocia tanto con el riesgo de padecer la enfermedad como de tener menos control. Y lo otro es la obesidad y el riesgo cardiovascular que ya mencionaste. Correcto. Entonces, por muchas razones, incluso por el dolor mecánico, ¿no? El dolor del paciente que siente que para hacer algunas actividades se fatiga más, se cansa más, le duelen las articulaciones. En ese sentido también es importante el control del peso para poder mejorar los síntomas. De pronto voy a ir invitando a a las personas que están conectadas de ir haciendo las preguntas para responderlas más tardecito cuando finalicemos nuestra intervención. Qué pena la interrupción. No, tranquilo. Lo otro es la parte nutricional. Se está estudiando cada vez más sobre el tema de la alimentación en los pacientes tanto con artritis como con otras enfermedades reumatológicas y se habla mucho de que hay algunas dietas que parecen beneficiar más a los pacientes con enfermedades inflamatorias autoinmunes. Una de ellas es la dieta mediterránea, ¿no?
Sin embargo, pues es difícil aplicar esto 100% en nuestra cotidianidad, y lo que sí es aplicable para todos los pacientes es que se recomienda que haya una dieta baja en grasas saturadas, baja en carbohidratos muy procesados o alimentos ultraprocesados, que están relacionados no solo con un aumento de la obesidad, sino con un aumento de todos los demás factores de riesgo cardiovascular. Entonces, e incluso se han asociado con inflamación. Entonces, de manera general, pues una dieta balanceada, rica en frutas, en vegetales, en alimentos poco procesados en lo posible, y en una dieta baja en grasas saturadas y en harinas o carbohidratos o azúcares refinados. Suspender el cigarrillo, fundamental para el control de los pacientes con artritis. No es como que, yo me fumaba 20 cigarrillos y ahora me fumo 15, entonces ya estoy bien. No, realmente. La idea es suspender totalmente el hábito tabáquico. Correcto, la idea es suspenderlo. Diría que esas medidas del estilo de vida, ahí estamos como adecuados. Recomendadas. Sí. Ahora cuéntanos entonces, Alex, del tratamiento farmacológico, de los medicamentos. Bueno, entonces, como este paciente lo más frecuente es que consulte por dolor, pues nosotros tenemos varios grupos de medicamentos que vamos a usar para alivio del dolor y la inflamación. Entonces vamos a empezar como de los más suavecitos, pues, en el sentido de que estos pacientes con dolor articular inflamatorio, hablando exclusivamente de las manifestaciones articulares por el momento, se van a beneficiar de medicamentos para alivio del dolor, como son los analgésicos convencionales. El más común es el acetaminofén, ¿cierto? O se pueden beneficiar, dependiendo de la severidad, de analgésicos combinados. Por ejemplo, combinación de acetaminofén con opioides de baja potencia o opioides débiles. Por ejemplo, un paciente con un dolor ya por un daño estructural muy importante, secundario a inflamación crónica por artritis con gran limitación funcional, podría beneficiarse, por dar un ejemplo, de combinación de acetaminofén con codeína. Son analgésicos, solo van a tener un efecto a nivel del control del dolor. 2, antiinflamatorios no esteroideos. Siempre hay que mirar si no hay antecedentes alérgicos, cómo está su función renal, cómo está la función hepática, para uso seguro de estos antiinflamatorios. Entonces, uno puede tener, por ejemplo, usar naproxeno, ibuprofeno, celecoxib, etoricoxib, entre otras moléculas que son antiinflamatorias. Entonces, nos van a ayudar a que ese paciente tenga una respuesta más rápida en el control del proceso inflamatorio. Pero esos medicamentos, a pesar de que ayuden con el dolor y la inflamación, no van a modificar el curso de la enfermedad. Es importante dejar eso en claro, porque nos ayudan en las fases agudas para el control de síntomas. Pero con analgésicos convencionales y antiinflamatorios no esteroideos no estamos cambiando la historia natural de la artritis reumatoide, ¿correcto? Ya entraría un tercer grupo de medicamentos, que son los glucocorticoides o los esteroides. En este grupo tenemos, por ejemplo, la prednisolona, la metilprednisolona, el deflazacor, entre otros grupos. Usualmente los vamos a dar vía oral, y siempre la idea, como les decía, nos va a ayudar rápidamente con la inflamación. Pero todas las recomendaciones académicas es que se use en el menor tiempo a la menor dosis, ¿cierto? Que es importante también, sobre todo para afrontar los riesgos o digamos, problemas del uso del esteroide, ¿no? Sí, Muchos claro. pacientes llegan a la consulta con temor a usar esteroides, que digamos que eso tiene sentido en la manera en que el esteroide tiene varios efectos adversos importantes, sobre todo a nivel cardiovascular, a nivel de hueso, metabólico, de metabolismo. Entonces está bien usarlos, pero a un tiempo corto y a la dosis menor que podamos. y siempre que el paciente controle ese proceso inflamatorio, la idea es suspenderlo rápidamente. Entonces, tenemos hasta este momento analgésicos convencionales, antiinflamatorios no esteroideos y hay glucocorticoides. No sé, Vanessa, si seguimos escalando el tratamiento con los que llamamos los fármacos modificadores de la enfermedad. Entonces, que sí son fármacos que van a ayudar a evitar que haya un daño estructural en el paciente con artritis reumatoide. Entonces estos se llaman los fármacos, son medicamentos en los que se ha encontrado evidencia de que pueden modificar o cambiar el curso de la artritis, a diferencia de los que estaba mencionando el doctor Alex, que son más para control de los síntomas y de la inflamación. Entonces ahí el medicamento, digamos,
bueno, pilar excelente de inicio de tratamiento es el Metrotexate, que es un medicamento que usamos con unas dosis acumulativas semanales, tiene algunos efectos adversos gastrointestinales, pero es excelente para controlar la enfermedad. Generalmente lo usamos con una vitamina que es el ácido fólico para disminuir la probabilidad de que tenga algunos efectos adversos que también se pueden presentar hematológicos u otros. Entonces es un medicamento que lo ideal es que sea puesto pues por el especialista y que sea controlado, digamos, al menos a las 6 semanas, 6, 8 semanas, para evaluar que haya una buena tolerancia, que no hayan efectos adversos con su inicio, que empiece a tener una buena respuesta en el paciente y también para contemplar si el paciente necesita un cambio o la adición de un nuevo medicamento. Ese es, digamos, uno de los medicamentos de inicio. Un segundo medicamento que también se puede utilizar en pacientes con artritis reumatoide que modifica es la leflunomida, un medicamento que a diferencia del Metrotexate no se pone en dosis acumulada de la semana, sino que se pone todos los días. Es un poquito, digamos, más incómodo en esa parte, pero también es excelente medicamento para controlar la enfermedad. Igual que el Metrotexate, se necesita hacer una monitoría para ver que el paciente lo esté tolerando adecuadamente y que no hayan efectos adversos. Otros con menor actividad, que también los usamos para artritis, pero generalmente para artritis más leves o con algunas manifestaciones más, que no haya severidad, que no hayan criterios de mal pronóstico, son la hidroxicloroquina y la sulfasalacina. Medicamentos que también se usan en otras enfermedades y que también tienen la capacidad de controlar enfermedad en manifestaciones leves. Esos son como los orales principales que usamos, ¿no? De ahí ya seguimos a otros medicamentos modificadores y entramos al espectro de un grupo grandote porque estaríamos hablando de los biológicos, de las pequeñas moléculas. Entonces este es un mundo un poquito más moderno que el de los otros medicamentos que estábamos hablando y sin embargo ya no es tan moderno porque los biológicos fueron desarrollados hace ya como más de 30 años. Esta es una tecnología que surgió a través de múltiples investigaciones de la inmunidad y de la genética y se lograron desarrollar estas moléculas. Ojo con la palabra biológicos porque es usada por mucha gente. Medicina biológica puede ser unas gotas que te venden en una tienda naturista o en la calle o pueden ser un medicamento que te están aplicando en una clínica. Entonces, ojo que cuando hablamos de biológicos nos estamos refiriendo a medicamentos que fueron desarrollados específicamente anticuerpos monoclonales, así se llaman, para ir directo a las moléculas que están causando la inflamación de la artritis. Y se diferencia de otros biológicos, por ejemplo, como las vacunas o como una transfusión, que también realmente eso es un biológico porque uno está recibiendo un tejido de otra persona, en que estos fueron desarrollados con ingeniería genética y, como les expliqué, dirigidos a la molécula de inflamación a la que se está asociando la artritis. Lamentablemente no tenemos cómo medir todas esas moléculas inflamatorias, pero sabemos, digamos, por múltiples investigaciones que se han hecho en el mundo, que son muy efectivas y que logran frenar la inflamación y disminuir la actividad de la artritis. Debemos de aclarar que este tipo de tratamiento, la terapia biológica, no es el tratamiento de entrada. Un paciente con artritis reumatoide debe pasar previamente, desde el punto de vista de manejo escalonado, por los antiinflamatorios y los fármacos modificadores de la enfermedad. Tanto en guías académicas europeas, americanas, como las propias guías colombianas para el manejo de la artritis reumatoide, la terapia biológica, con la aclaración que ya realizó la doctora Vanessa, se reserva o se usa para los pacientes con artritis reumatoide que no fueron respondedores o no mejoraron con los fármacos modificadores de la enfermedad sintéticos. Ya lo mencionó Vanessa: Metrotexate, sulfasalacina, leflunomida y antimaláricos. Correcto. Entonces ahí hay preparaciones que son subcutáneas en su mayoría, hay algunas endovenosas y son medicamentos que, como son dirigidos, van contra algunas moléculas como el factor de necrosis tumoral y algunas interleuquinas, que son sustancias inflamatorias relacionadas con el fenómeno patológico de la artritis reumatoide. Hay otras moléculas que son orales, pequeñas, ¿no? Háblanos, Alex, de las moléculas pequeñas. Es otro elemento más en el armamentario terapéutico para el manejo de estos pacientes con enfermedad articular inflamatoria tipo artritis reumatoide. Son más nuevas, incluso pues que los biológicos son más nuevas, y como su nombre lo dice, pues el tamaño
es más pequeño, los biológicos son estructuras grandes, las pequeñas moléculas son, obviamente, como su nombre dice, son más pequeñas, se administran por vía oral, Sí. y dentro de ellas, actualmente en nuestro país, pues hay 3 opciones farmacológicas. Algunos de los pacientes que están conectados podrán estar usando alguna de estas, como el tofacitinib, el upadacitinib y el baricitinib. También son opciones terapéuticas cuando no había una respuesta a los fármacos modificadores de la enfermedad. Debemos de aclarar que todos estos medicamentos deben ser manejados por reumatología. Sí. Todos estos medicamentos tenemos que tener un protocolo antes de enviarlo, desde el punto de vista de descartar ciertas enfermedades infecciosas. Antes de poner este tipo de medicamentos, el paciente debe cumplir unos criterios para ser pues, candidato a este tipo de terapia. Y sobre todo, el reumatólogo, como especialista en esta enfermedad, es el encargado de hacer la monitoría de estos medicamentos, siempre vigilando que no haya toxicidad por el medicamento, ¿cierto? Que no vayan a haber efectos adversos, Infecciones graves. y sobre todo evaluando y haciendo los ajustes pertinentes para que el paciente con artritis reumatoide mejore, se controle no solo el proceso inflamatorio, sino que podamos detener el daño estructural de la enfermedad. No sé, Vanessa, si quieras contarnos en unos minutos cómo sería el tratamiento de esas manifestaciones no articulares o extraarticulares. Entonces, por lo general, estos pacientes ameritan, como lo estaba mencionando el doctor, siempre la evaluación del reumatólogo. Hay que hacer una adecuada diagnóstico y estratificación de esa enfermedad, por ejemplo, de la enfermedad pulmonar. Además de hacer ese diagnóstico adecuado, pues somos un poco más agresivos con la inmunosupresión o con los medicamentos que colocamos para controlarla. Típicamente requerimos o dosis altas de esteroides o pasar a tratamientos biológicos. Eso depende realmente de cada manifestación, no es igual para todas las manifestaciones clínicas. Y digamos una cosa importante ahí es que todos esos cambios de tratamiento se han guiado siempre por reumatología. De hecho, es una recomendación de la Asociación Colombiana de Reumatología que los pacientes con artritis que necesitan cambios, ajustes de tratamiento, sean siempre evaluados por el reumatólogo. Es algo que, digamos, es una buena práctica clínica del tratamiento de la artritis. Correcto. No sé si nos faltaría algo de tratamiento. Creo que estamos ya. Bueno, por aquí estaba mirando el celular y ya hay algunas preguntas para de pronto responderle a los pacientes que se han conectado. Entonces, la primera pregunta es, ¿la artritis es igual a la osteoartritis de rodilla? Bueno, ese es un término que le debemos a la literatura americana, norteamericana. Resulta que la osteoartritis, como se escribe en muchas publicaciones en inglés, hace referencia a la osteoartrosis en realidad. Entonces es muy común que pacientes que traen este diagnóstico de osteoartritis tengan confusiones sobre si padecen una artritis reumatoide. No, son patologías diferentes. Una cosa es la osteoartritis, que pongámosla en igual a artrosis, que es más una enfermedad. Osteoartrosis, que también es otro nombre, son como 3 nombres para la misma enfermedad. Y otra cosa es la artritis reumatoide, que es la enfermedad inflamatoria sistémica de la que les estamos hablando hoy. La osteoartrosis, osteoartritis o artrosis hace más referencia a un proceso que tiene que ver con otra patología diferente, con cambios degenerativos. Bueno, es una patología distinta. La osteoartritis de rodilla no necesita medicamentos inmunosupresores. No necesita todo lo que estamos describiendo de tratamiento que damos para la artritis reumatoide, y el enfoque es diferente. El dolor incluso es diferente. Claro, es un dolor mecánico, ¿no? Correcto. Bueno, otro paciente dice, abro comillas, a mí me pasa, los exámenes me salen buenos, pero mis tobillos y rodillas son hinchados. ¿Qué le podemos decir? Pues básicamente lo que mencionábamos cuando estábamos hablando un poquito de los exámenes, ¿no? Y el diagnóstico. Sí. El diagnóstico es clínico. Yo tengo artritis, siempre comento, artritis es inflamación de la articulación, ¿no? Todo lo que termine en itis es inflamación. Entonces estoy hablando de inflamación de la articulación con las características que ya mencionamos. El paciente tiene dolor articular inflamatorio, francamente, y se corrobora el examen físico, tiene inflamación de las articulaciones pequeñas, y puedo tener el factor reumatoide y el péptido citrionado negativo. Sí. Entonces el paciente sí tiene artritis, ¿cierto? Por distribución hablaríamos de una artritis reumatoide,
pero como los exámenes son negativos, se cataloga como una artritis reumatoide seronegativa. Entonces, si este paciente tiene la clínica de compromiso inflamatorio, se me lo... En talones, ¿no? Entiendo que es un dolor de los talones más. Tobillo y rodillas. Ah, tobillos y rodillas. Si ese paciente tiene un dolor articular inflamatorio en las articulaciones, pues más frecuentemente afectados, exámenes de inflamación altos, así el factor reumatoide y el péptido citrulinado sea negativo, sí tiene una artritis. Se catalogaría pues como artritis reumatoide seronegativo, igual requiere tratamiento, ¿no? Sí, y recomendamos siempre ese tipo de casos que los valore el reumatólogo, que los enfoque, a veces se asocian con otras enfermedades, ¿no? Hay algunas artritis dentro de las seronegativas que tienen un patrón, por ejemplo, más de dolor tendinoso, que son las entesitis o entesopatías, y pueden asociarse con dolores de columna, con una inflamación baja de la espalda que se llama sacroilitis, y otras enfermedades como la uveitis, la psoriasis, que comprometen la piel o los ojos, o incluso enfermedades inflamatorias del intestino. Entonces, ese enfoque debería hacerse en una cita de reumatología. Correcto. Bueno, Vanessa, ¿la artritis reumatoide puede ser hereditaria? Lo que estamos hablando ahora, sí hay una asociación genética con la artritis reumatoide. Les mencionábamos que lamentablemente no tenemos cómo medir de rutina la predisposición genética de los pacientes para presentar una artritis reumatoide, pero que sí hay antecedentes familiares, sobre todo en primer grado, de enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide. Esto se refleja en un aumento del riesgo para el paciente. No significa que si la mamá tuvo artritis reumatoide, ¿no? 100% probabilidad de que le dé al hijo, no, realmente no es una enfermedad. Nosotros llamamos estas enfermedades como no monogénicas, o más bien tienen muchas causas, están influenciadas por muchos factores. Yo puedo tener la predisposición para hacer artritis, pero puede que mi cuerpo nunca se encuentre con el factor que va a disparar la artritis, así que me quedé con la predisposición y nunca desarrollé la artritis. La enfermedad. Exacto. Por lo contrario, puede haber gente que no tenía la predisposición, pero ocurrió algún evento que despertó esta respuesta inmunológica y se presenta la enfermedad. Puede que se presente en personas que no tienen ningún familiar con artritis o en pacientes que sí tienen la genética, digamos, asociada en la familia. Bueno, ¿todas las artritis son artritis reumatoide? Bueno, no, esa ya la respondimos, sí. ¿No? Hay muchos tipos de artritis, ¿no? Muchos tipos. Como les mencionaba ahorita, el término artritis solo hace referencia a la inflamación de la articulación. Yo puedo tener inflamación articular por artritis reumatoide. Yo puedo tener inflamación articular por lo que mencionaba ahorita Vanessa, de la sacroilitis y eso, que llaman espondiloartropatías inflamatorias seronegativas. Pero yo puedo tener artritis por una infección viral. También. Por ejemplo, el chikungunya, el Zika, el dengue, ¿cierto? O yo puedo tener artritis también por una infección bacteriana. Entonces, hay muchas causas de artritis. Ahí está la importancia de la consulta con el especialista en el sentido de especificar o lograr una etiología de ese proceso inflamatorio articular. Correcto. Bueno, Vanessa, por acá dice, ¿cuánto tiempo se puede tomar la leflunomida? No hay un tiempo específico para los tratamientos en artritis reumatoide. Va a depender mucho de cómo evoluciona el paciente. Realmente no es que tengamos desde que empezamos el tratamiento no vamos con un tiempo claro, límite de cuánto tiempo va a necesitar el paciente. Depende muchísimo de cómo se presente la enfermedad, de que tenga un adecuado control, ir decidiendo si uno lo mantiene o si empieza a disminuir dosis, o incluso con el tiempo podría uno retirar algunos medicamentos, ¿no? Pero esto depende mucho de cómo se presente la artritis y cómo responda al tratamiento. De hecho, pues la otra pregunta era, ¿el tratamiento debe ser de por vida? Pues creo que no es una respuesta correcta, pero sí hay que aclarar una cosa, es en el sentido de que estas enfermedades son enfermedades crónicas. Curar, en el sentido de que curar es quitar la enfermedad, no, porque no vamos a quitar ese proceso inmunológico. Sí. Pero, como decía la doctora Vanessa, muchos de estos pacientes con un control regular, un tratamiento de inicio precoz, adecuado para la severidad del cuadro de inicio, sí se ha documentado que puedan tener una mejor respuesta clínica a largo plazo. Correcto. Y ya hay muchos acercamientos en la literatura de, como mencionaba Vanessa, de ir disminuyendo inmunosupresores, ir espaciando la dosis del inmunosupresor o disminuir la dosis, e incluso hay algunas aproximaciones en la literatura de suspender ciertos medicamentos, pero
debe tener el paciente una monitoría muy constante y regular por el reumatólogo, porque algunos de estos reportes el paciente vuelve a presentar activa la enfermedad. La meta de nosotros cuando empezamos el tratamiento de la artritis no es la curación, sino una cosa que se llama la remisión. Logramos frenar la actividad de la enfermedad y otra meta, digamos, que a veces aceptamos es que haya una baja actividad de la enfermedad. Esas son como las dos metas que nos ponemos cuando colocamos el tratamiento de la artritis reumatoide. Bueno, por ahora no tenemos más preguntas aquí en el chat. No sé, Vanessa, si nos quiere dejar unos mensajes pues para finalizar nuestra charla el día de hoy. Entonces, recordar, mujeres con una edad más o menos de los 50, 60 años para adelante. Sin embargo, acuérdense que pueden haber presentaciones en otras edades. Ojo cuando se presente un dolor articular que sea inflamatorio, con las características que les mencionamos, que está desde el reposo, que no se mejora descansando, que tiene cambios inflamatorios en la piel o en las articulaciones, consultar, siempre consultar. El diagnóstico temprano de la artritis es supremamente importante para prevenir las secuelas de la artritis, que es lo que buscamos que ya no ocurra. Lo otro es que el manejo esté a cargo de reumatología. Sí. No fumar, vuelvo y lo repito, en este diagnóstico no fumar, tener los controles, tener la adecuada adherencia a los medicamentos, porque eso lo que va a hacer es evitar que este paciente tenga deformidades que son irreversibles, ¿no? Correcto. Creo que eso es todo. Muchas gracias a todos por conectarse. conectarse.